Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. En este vídeo quería comentar acerca de una pregunta que me hicieron recientemente una de las personas que nos siguen en nuestra página, y es cómo afrontar tus miedos cuando vas a hacer un masaje. Entonces, claro, esto es completamente normal cuando estás empezando tu actividad profesional, sobre todo cuando estás empezando a hacer masajes profesionalmente, porque cuando estás practicando, estás haciendo cursos, te estás formando y practicas con tus amigos, con tu familia, todavía es más difícil que te dé miedo, ¿no? Sin embargo, cuando empiezas a trabajar, cuando empiezas a ver una relación profesional y alguien te está pagando para conseguir un resultado, es donde probablemente, si estás comenzando, puede que te dé un poco de miedo, ¿no? Antes de tocar a una persona. Yo me supongo, no he tenido la oportunidad de poder charlar con esta persona que me hizo esta consulta, pero creo que la cosa tiene que ir por ahí, ¿no? Entonces, mi consejo es, primero, asumir que el miedo es una emoción completamente normal cuando estamos empezando. Es algo que, bueno, simplemente nos está diciendo que estamos saliendo de nuestra zona de confort, y como tal es algo muy bueno, es algo súper positivo, porque de otra manera, si nos quedamos siempre haciendo lo que nos sale mejor, pues no progresamos, ¿no es cierto? Entonces, el sentir miedo cuando estás a punto de tocar a una persona, ¿cuáles son las ideas que te pueden llegar a aparecer cuando no tienes demasiada seguridad porque estás empezando? Pues ¿no será que lo haré mal? ¿Estará bien esto que estoy haciendo? ¿Estará bien la presión? O a lo mejor es no sé bien qué puedo hacer, ¿no? Para esta persona que tiene una condición particular, ¿no? Todas estas cosas son ideas que nos van a provocar ese miedo, sobre todo cuando estamos empezando. Entonces, la idea es, primero, no paralizarte, tranquilizarte, saber que el miedo está ahí simplemente para decirnos, mira, esto es algo nuevo, estamos saliendo de nuestra zona de confort, estamos avanzando, estamos creciendo, y bueno, simplemente hay que afrontarlo. La forma en la que yo hice, porque además, esto es algo que todos los expertos en cualquier materia hemos pasado, en cualquier orden, sea en masaje, sea en el atletismo, sea en cualquier área, todos hemos pasado por una situación en la que teníamos que ir un poco más allá, aunque sea un área donde nosotros pues dominábamos de alguna manera, y nos hacía sentir incómodos, ¿no? Entonces, la cuestión es, primero, eso, lo que decía recién, que no nos paralice, asumir que esto es algo completamente normal, asumir que esto es algo que nos va a hacer avanzar. Y luego, algo interesante a mí que por lo menos me ha servido mucho es conectar con mi respiración, hacer unas cuantas respiraciones profundas, tocar a la persona y sentir ese fluir, ¿no? O por lo menos tener esa intención de fluir con lo que estamos haciendo, de poner esa intención de hacer bien, de ayudar a esa persona, y empezar con la primera maniobra que te resulte más fácil, que te resulte más sencilla para poder practicar, ¿no? Y luego, a partir de ahí, vas a ver que empiezan a surgir solas otro tipo de maniobras para poder continuar de una manera mucho más relajada la sesión que estabas empezando, ¿no es cierto? Entonces, lo más difícil de todo esto es justamente ese primer paso, donde tienes que comenzar, ¿no? Tienes que afrontar ese miedo y tienes que empezar, tocar a esa persona. Y otra cosa que creo que resulta muy importante es pedir feedback, empezar con las primeras maniobras más sencillas e ir pidiendo feedback. Cuando tú te das cuenta que esa persona realmente la está pasando bien, que está todo en orden, entonces te va a dar un poquito más de confianza, ¿no? En lo que estás haciendo. Siempre hay que pedir feedback. Y otra cosa súper importante también es practicar lo más que uno pueda. A veces me dicen, no, es que como no se me da muy bien, no practico. Y es al revés. Para que uno se le dé bien, para que uno pueda tener esa confianza y no sufrir tanto, por lo menos a la hora de hacer un masaje a un completo desconocido,
hay que ponerse a practicar, y hay que romper esa barrera y hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle horas, y la mejor forma de hacerlo es primero con las personas que son más allegadas a nosotros, nuestros amigos, nuestra familia, y a partir de ahí vamos a ver que vamos ganando cada vez más confianza y luego podemos dar ese paso donde ya empezamos a hacer masajes de manera más profesional con personas que no conocemos de nada y que nos están pagando por un resultado. Entonces, esto es un proceso, chicos y chicas. Esto es algo que, aunque tengas ya un poco de práctica, en algún momento sí o sí va a volver. ¿Por qué? Porque en ningún caso es igual. De repente, en un momento te da miedo afrontarte a una persona que no conoces del todo, pero que está más o menos bien. Luego empiezas a tener confianza ya con ese tipo de personas y luego va a haber un momento X donde se va a acercar a ti una persona con unas características que nunca te habías encontrado antes, ¿no? Por ejemplo, yo había trabajado durante un buen tiempo con personas más grandes que yo, más pesadas que yo, digamos que hasta unos 120, 125 kilos. Yo peso 60, o sea que eso es el doble y un poquito más. Entonces, se puede decir que las primeras veces que me tocó trabajar con personas más pesadas, sentí esto también, ¿no? Y esto fue ya a unos cuantos años de haber empezado profesionalmente. Sin embargo, al empezar con un tipo de público nuevo, siempre o por lo menos al principio, tenía esta cosa de ahora cómo me las voy a arreglar, ¿no? Y luego poco a poco empecé a encontrar ese mecanismo que hacía que con el cuerpo que tengo, ¿no?, de 60 kilos podía trabajar de manera mucho más relajada, mucho más eficiente, ¿no?, también para el que recibe. Y entonces eso ya dejó de provocarme miedo, dejó de provocarme nervios, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues llegó un día donde vino una persona que pesaba unos 300 kilos. Es una persona obviamente especial, tenía problemas de salud y pues era muchísimo más grande, el doble de lo que habían sido mis clientes más grandes. Entonces ahí de repente, en un instante, volví a pasar por una situación donde me dije a mí mismo, ¿no?, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo me las voy a arreglar? Pero luego fue, bueno, pues recordar esa situación anterior, ¿no?, la antigua situación de dificultad, ponerme en ese lugar, tratar de buscar o recordar la forma en la que había resuelto eso y tratar de llevarlo a ese caso particular, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que siempre en algún momento vamos a sentir un poquitito de miedo y la forma de afrontarlo es simplemente practicar mucho antes, tratar de practicar con diferentes tipos de cuerpo y luego de ahí vamos a ir creando automáticamente como una base de datos en nuestra mente, ¿no?, donde aunque tengamos un caso que sea difícil, seguramente vamos a haber practicado con alguna persona con características similares. Entonces, esa es una forma de poder ganar un poquitito más de confianza, porque siempre el miedo viene a lo desconocido, a lo que no nos resulta cómodo, a lo que nos saca un poco de nuestros parámetros, de las cosas que conocemos. Entonces, pues eso básicamente, ¿no? Respirar profundo, empezar a tocar a la persona con las maniobras que a uno le resultan más fáciles, no intentar impresionar a la persona, no intentar hacer maniobras demasiado complejas, si estamos con una persona nueva y con características que a lo mejor no nos resultan demasiado habituales y familiares, sino ir a lo más básico, a lo más sencillo. Y sobre todo, no escuchar al boicoteador, ¿no?, que a veces tenemos en nuestra mente esa voz que nos dice, mira lo que estás haciendo, seguro que le está pasando súper mal la persona, fíjate, no sé, esa voz que a veces, no sé si a ustedes les habrá pasado, a mí me ha pasado muchas veces y me sigue pasando de vez en cuando, de escuchar esta voz que intenta como boicotearnos, ¿no?, que está dentro nuestro. Entonces la idea es no escuchar a esa voz, decirle simplemente vete, así de simple, y sacarnos la duda pidiendo feedback. Me ha pasado un montón de veces de que por diferentes circunstancias yo hacía un masaje que a mí no me convencía, el nivel que había puesto en esa sesión, no sé, ya sea porque estaba cansado, porque era la primera vez con una persona con características físicas muy peculiares o lo que sea, y decía, qué masaje que he hecho ahora, ¿no? Y sin embargo, esto es algo que yo me decía a mí mismo
y cuando terminaba la sesión y le preguntaba a la persona cómo estaba, me decía que se sentía genial y que nunca le habían hecho un masaje tan bueno. Entonces, esto es para que veas cómo la realidad es muy subjetiva a veces. Uno interpreta de una manera, de acuerdo a sus miedos, a su lo que sea, y luego la otra persona tiene una percepción completamente diferente y decimos, ¿para qué me hice mala sangre? O ¿para qué tanto miedo si al final la persona lo ha pasado fenomenal, ¿no? Entonces, básicamente estos consejos para aquellos que estáis comenzando en este mundillo de las terapias naturales, para las personas que no, que simplemente hacen esto por puro placer, por amor al arte, yo creo que es un buen ejercicio animarse a hacerlo a nivel profesional, animarse a cobrar. Es un buen ejercicio, aunque no te interese a lo mejor como para ganarte la vida, porque ya te ganas la vida de otra manera. Si te gusta el masaje, es un buen ejercicio el empezar a cobrar, porque eso te lleva a tener un nivel de compromiso mucho mayor con lo que estás haciendo, ¿no? Tener mayor concentración, poner una mejor energía porque estás recibiendo algo a cambio, y también por parte de la otra persona también es muy positivo, porque las personas que pagan ese servicio también tienen un compromiso mayor con aquello que están recibiendo de ti, con lo cual significa que van a tener mayores resultados a través de la terapia y eso que estás haciendo con tanto amor. Así que crea que o no, esto funciona así, la mente de las personas funciona así, y cuando pagamos algo, pues lo valoramos más, y por eso mismo funciona más en la persona, ¿no es cierto? Así que tú vas a tener un chute de autoestima, ¿no? Porque vas a ver que aquello que estás haciendo resulta mejor, y además porque es súper bonito poder recibir algo a cambio de aquello que tú estás dando, ¿no? Así que súper recomendable para las personas que hagan masajes de manera no profesional, que intentéis dar ese paso, ¿no? Que deis ese paso y empezáis a cobrar con lo que os sintáis cómodo al principio. Y para aquellos que ya están dando masajes a nivel profesional y de repente pues todavía sienten como ese nerviosismo o ese miedo cuando van a tocar a alguien, respirar profundo, enfrentarse a ese miedo, interpretar ese miedo como algo que simplemente está ahí para recordarnos que estamos saliendo de nuestra zona de confort, y nosotros saber que salir de la zona de confort es lo mejor que podemos hacer para avanzar como terapeutas, para avanzar en esto que nosotros estamos haciendo con tanto cariño, ¿no? Entonces, la respiración, hacer una buena interpretación de lo que significa ese miedo, y luego seguir practicando siempre, ¿no? Y pedir feedback, porque siempre pasa esto, ¿no? La persona tiene una percepción de lo que nosotros estamos haciendo, nosotros a lo mejor pensamos que no es tan bueno y la persona lo está disfrutando de verdad, ¿de acuerdo? Así que bueno, quería comentarles esto a raíz de esta pregunta que vino de una persona que me hizo esta pregunta en algún momento aquí en nuestro canal. Quería saludar a todos los que estáis en directo ahora, y bueno, a ver si hay alguna pregunta. Juani dice, saludos Claudia, Elba también, desde California, qué grande, genial, saludos desde Girona, España, aquí desde casa. Capi dice, yo creo que es un equilibrio el cobrar, porque tú das y tienes que recibir. Pues es exactamente eso de lo que estoy hablando, Capi, totalmente. Si nosotros, una de las cosas que veo, de los problemas que veo en muchos terapeutas es que están demasiado abiertos al dar, ¿no? Al dar, porque lo disfrutan muchísimo. Yo lo sé porque yo estuve ahí también, ¿no? Sigo disfrutando, pero en mis comienzos era, wow, qué bueno que está esto, el poder dar y entregarse todo, ¿no? Poder dar lo mejor de sí mismo, y luego cuando deberíamos poder recibir, es como que hay una barrera ahí que no entendemos cómo es esto de recibir a partir de algo que ya de por sí nos da placer, como es el dar, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio, y ese equilibrio es a partir de poder cobrar, y que no tiene nada de malo, ¿no? Hay que sacarse un poco de ese chip. Entonces, bueno, estas dos cosas quería comentar, y también quería recordar para las personas que quieren introducirse un poquito más
en el estilo de masaje tailandés terapéutico. Voy a estar hablando de esto en una charla un poco más distendida, más larga, de más o menos 1 hora. Mañana a las 19 horas, hora de España, voy a estar en una sala virtual charlando acerca de los secretos del masaje tailandés. Voy a estar hablando de muchas cosas que incluso aparecen en libros y que no son correctas. Voy a desmitificar algunas de las ideas que hay preconcebidas acerca del masaje tailandés. Como dije antes, voy a hablar de los 5 secretos o los 5 principios del masaje Thai que deberías conocer si estás pensando en iniciarte en este arte, y algunas cositas más, va a haber algunas sorpresas. Así que para los que quieran conocer un poco más acerca del masaje Thai, cómo puede ayudaros a vosotros en vuestras terapias y la mejor forma de poder dar un masaje Thai de lujo, os invito a todos mañana a las 19 horas, hora de España. Bueno, el enlace lo voy a dejar por aquí, es shivathai.net/webinar, shivathai.net/webinar, y ahí voy a estar pues también contestando preguntas y para todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Voy a estar ahí ya con un poquito más de intimidad, en una sala con gente que va a asistir específicamente para esto, para escucharme a mí y para poder aprender un poco más acerca del masaje Thai tradicional a nivel terapéutico, ¿de acuerdo? Así que bueno, nada más por ahora. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí del otro lado, y en breve pues estaré de nuevo conectándome para un nuevo Facebook Live. Así que un abrazo muy grande a todos y nos vemos la próxima. Adiós.